Estamos en esta semana, continuamos en esta serie entendiendo que todos somos llamados a seguir a Jesús. Imagínate esto, imagínate cuando tal vez sobre todo los hombres en la primaria, ¿verdad? Y se armaban los equipos para un partido de fútbol y te elegían, ¿no? Te elegían como parte del equipo y se siente uno importante, ¿cierto? Y a lo mejor va pasando la vida y ahora hablamos de equipos de trabajo en la escuela y a lo mejor ya llega el trabajo, la etapa laboral y piensa en esos momentos donde alguien te señala en un buen sentido y te hace sentir parte. Se siente bien, ¿cierto? Te sientes reconocido, te sientes acogido, en fin. Ahora imagínate que el creador del universo, el creador de todo, pone su mirada en ti y te llama y te dice, ¿quieres seguirme? Sí, te estoy hablando a ti y te lo dice por tu nombre. Imagínate eso, cuán profundo, y entonces se quedan cortos esos ejemplos que acabo de dar, pero cuán profundo, cuán maravilloso es saber que Dios mismo, el creador de todo, pone su mirada en ti y te llama a seguirlo. Entendemos esto en las Escrituras, que todos somos llamados a seguir a Jesús. Pero fíjate, yo sigo a Jesús cuando soy guiado por su palabra. Porque una cosa es que yo diga, claro, amo a Jesús, estoy siguiendo a Jesús cada día de mi vida. Eso es una cosa. Pero si no estoy yendo a su palabra y no estoy siendo guiado, mi vida no está siendo transformada, mi vida no está siendo determinada por la palabra de Dios, entonces solo es un discurso que a lo mejor es bonito, a lo mejor es evidentemente incongruente, pero termina solo en discurso, ¿sí? Sigo a Jesús cuando soy guiado por su palabra. ¿Por qué es que ser discípulo de Jesús requiere ser guiado por su palabra? ¿Por qué ser discípulo de Jesús requiere ser guiado de su palabra? Es decir, no puedo simplemente decidir con todo mi corazón seguir a Jesús, pero pues hacerlo a mi manera, porque somos diferentes y tal vez tú lo sigues de esta manera, yo de otra, tú crees así, yo creo de esta otra manera. Yo creo que Dios ve mi buena intención y no importa entonces si no conozco mucho de la Biblia, basta con que yo diga que amo a Jesús y quiero seguirlo. Veamos las Escrituras. Empecemos en Jeremías capítulo 17, por favor. Jeremías 17, 9. ¿Por qué ser discípulo de Jesús requiere ser guiado por su palabra y no por mi corazón, no por mis pensamientos, no por mis formas? ¿Por qué necesito ir a su palabra? Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Hablando de tu corazón, del mío, dice que tu corazón y el mío es engañoso. Y no solo engañoso, sino todavía termina determinando el Señor, y perverso. ¿Sí? El mundo nos dice que se trata de hacer lo que tú y yo queremos, lo que sentimos dentro. Sigamos nuestro corazón. Bueno, Dios, de manera radicalmente diferente, más bien nos dice, olvídalo, tu corazón es engañoso y perverso. Así que seguir a Jesús a tu manera y a la mía, pensando en que solamente basta con que Dios vea mi buena intención. No leo mucho la Biblia, pero claro, estoy siguiendo a Jesús, voy a la iglesia, de repente leo un poquito, oro, con eso. Estoy haciendo a mi manera. Bueno, el Señor dice que lo peor que podemos hacer es basarnos en mi corazón, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de creer que funcionan las cosas. Y más bien nos muestra, por ejemplo, en Lucas 9:23, un pasaje clave, espero que sea clave en tu vida. Lucas 9:23, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, esa invitación es para todos y Dios, Jesús mismo, no obligó a nadie en ningún momento. Si alguno quiere, la invitación está para todos, ok, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, de hecho. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿sí?
hablamos de esta invitación de seguir a Jesús. Eso es ser un discípulo de Jesús. Alguien que va siguiendo a Jesús, que va detrás de Él, va poniendo atención a sus pisadas, va viendo por dónde va para Él seguir ese mismo camino. Eso es seguir a Jesús. El cristianismo se trata de seguir a Jesús, no se trata de venir a la iglesia. ¿Nos conviene venir a la iglesia? Por supuesto, es parte, pero solo es parte, no lo es todo. El Señor no nos ha llamado a venir a la iglesia, nos ha llamado a ser discípulos, a seguirlo. Dice Juan 15, versículos 9 al 11. Juan 15, 9 al 11. Como el Padre me ha amado, dice el Señor Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y sabes, hay gozo en seguir a Jesús. ¿Es sencillo? No, para nada, ni siquiera un poquito sencillo es seguir a Jesús. No lo es. Es sencillo tener una religión. Es sencillo decir creo en Dios. Es sencillo ir a una iglesia, sea esta, sea cualquier otra iglesia. Eso es sencillo. Cualquiera lo puede hacer con un poquito de disposición. Eso es sencillo. Lo que no es sencillo es ser discípulo de Jesús. Es decidir seguirlo, hacer lo que Él hace, andar por donde Él anda, hacerlo a su manera y no a la mía. Pero el Señor mismo es nuestro modelo, porque dice el Señor Jesús, así como yo mismo he amado al Padre, así como yo he guardado sus mandamientos, así como yo les he expresado que mi alimento es hacer la voluntad del Padre, así mismo espero que ustedes lo hagan. Él es nuestro modelo. Y nota que dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. No dice, si llegas fielmente todos los domingos a la iglesia, y repito, tenemos que hacerlo, es parte de esto, pero no es el objetivo final, ¿verdad? Si llegas fielmente todos los domingos a la iglesia, oye, si te aprendes 3 versículos diarios, entonces permanecerán en mi amor, entonces serán mis discípulos. No, si guardareis mis mandamientos. Sigo a Jesús cuando obedezco su palabra. Esto nos tiene que despertar una reflexión en ti y en mí, y de verdad te reto a que hagas un autodiagnóstico en esta mañana. En verdad, haz un diagnóstico de tu persona. Considera, a ver, ¿realmente estoy siguiendo a Jesús? Y aquí ya hay un signo de que estás siguiendo a Jesús. Estoy obedeciendo su palabra y ve el hilo de las cosas. A ver, para obedecer su palabra necesito conocer su palabra. Ok, estoy leyendo la Biblia fuera del domingo, leo la Biblia entre semana de forma real, ¿sí? Habitual, cada día paso tiempo en la palabra para conocer quién es Él, lo que Él me dice, y entonces obedezco su palabra. Y si no lo estoy haciendo, no te engañes, no eres un discípulo de Jesús, no lo estás siguiendo, tal vez solo tienes una religión. Y entonces te digo, cuidado, ve una luz amarilla enfrente tuyo, y que esto te haga hacer un alto y más bien empezar por aquí. A ver, voy a determinar, ¿realmente quiero seguir a Jesús o no? Tú toma la determinación. O tal vez dices, no, estoy conforme con mi religión. Con eso basta. Es tu decisión, nadie te va a obligar, perdón, nadie te va a obligar. Pero sé consciente de las consecuencias de cada decisión. Hay gozo, lo acabamos de leer y lo creemos, yo lo creo, lo he vivido, lo vivo. Hay gozo en seguir a Jesús. Repito, no es sencillo, pero tenemos su ayuda. Y hay gozo en seguir a Jesús. Un gozo que no se compara con el gozo momentáneo que te da la vida en pecado, haciendo las cosas a tu manera. No se compara con el gozo que viene de seguir a Jesús. Sigo a Jesús cuando obedezco su palabra. Hablamos de literalmente leer y literalmente obedecer. No hablamos solo de un discurso y de que tú y yo digamos,
Sí, estoy de acuerdo, qué bonito. Hablamos de literalmente tomar la Biblia, abrirla y leer. Hablamos de literalmente decidir, voy a obedecer esto que Dios me está pidiendo. Va en contra de mis deseos, va en contra de lo que yo quisiera, pero esto es lo que Dios me está diciendo, lo voy a obedecer. Josué 1.8, un pasaje en el Antiguo Testamento. Josué 1.8. Les cuento que este es el primer versículo que me aprendí cuando el Señor me alcanzó. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. No para que crezcas tu conocimiento, para que veas lo interesante que es la Biblia. No, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay consecuencia de guardar los mandamientos de Dios, obedecerlos. Hay consecuencias, hay gozo, hay bendición. Hay consecuencias de conformarte con una religión. Hay consecuencias de creer lo que alguien más, puedo ser yo, te diga. Y si estás aquí solamente me crees ciegamente lo que te estoy diciendo, otra vez, cuidado, estás muy mal, en un punto de mucho peligro. Porque ¿quién te asegura que no te voy a engañar? Tú necesitas leer la Biblia, nunca apartarte de ese libro. Y no hablamos de prosperidad personal en caprichos y beneficios mundanos en este caso, sino que hablamos de ser parte del plan de Dios. El no apartarte de su palabra, el guardarla, obedecer sus mandamientos, te muestra quién es Dios, te muestra sus planes, te hace parte de ellos y entonces experimentas esto, ¿sí? Que salen bien las cosas, no hablo de que se van a quitar los problemas, de que vamos a evitar así luchas, enfrentar tentaciones, momentos críticos, no, esos son inevitables en esta vida. Pero hablamos de tú estar en esta seguridad, en este gozo de Dios, estoy haciendo lo que tú esperas, estoy obedeciendo, estoy en el lugar donde tú me quieres, estoy ocupándome de lo que tú esperas. Tengo gozo, tengo paz de saber que estoy en el lugar correcto. Así que hablamos de literalmente leer y literalmente obedecer. Muchos estamos de acuerdo con esto. Tal vez la mayoría de nosotros aquí estemos de acuerdo. Ok, Josué 1.8, claro, lo creo. Muchos podemos estar de acuerdo con esto. Y saben, sin embargo, no todos leen la Biblia. Esa es la realidad. Lo sé, lo imagino, no estoy con una cámara en sus casas, ¿verdad? Pero lo sé, porque somos humanos y la iglesia está conformada de seres humanos. Y sé que muchos aquí podemos decir, sí, lo creo, estoy de acuerdo. Y sin embargo, no abrir la Biblia en la semana. Tal vez cuando hay algún problema y entonces, pues sí, a ver qué es lo que encuentro aquí, voy a abrir, ¿dónde será? A ver, aquí voy a leer, ¿no? Podemos hacerlo de diferentes maneras. Estar de acuerdo y sin embargo no leer. Muchos de quienes leemos la Biblia podemos estar de acuerdo en lo que leemos y sin embargo no obedecer. Y seguimos quedándonos cortos. Y bueno, al menos ya conozco un poco de lo que dice Dios en la Biblia, pero de todos modos no doy el paso a obedecerla. Santiago 1, versículo 22. Vamos a ver versículo 22 y 25. Santiago 1. Si tenemos este problema de solo leer y no obedecer, te recomiendo la carta de Santiago precisamente. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores, hacer lo que dice la palabra y no tan solamente oidores. Y fíjate lo que dice, engañándoos a vosotros mismos. Tú y yo creemos en ese punto que podemos engañar a Dios, que podemos engañar a los demás. Pues yo creo que Diosito ya está bien contento con que estoy leyendo la Biblia, ¿no? No obedezco nada, pero pues ya con eso está contento con que la abro.
Vengo el domingo, escucho de la palabra. No, hombre, soy un santo. El Señor nos conoce, conoce nuestros corazones y sabe que tenemos esa tentación. Tú y yo, todos nosotros tenemos la misma tentación porque vamos a buscar lo cómodo. Es más cómodo tener una religión. Es menos cómodo, pero sigue siendo cómodo leer la Biblia sin obedecer. Ya no es cómodo, ni tantito cómodo, no lo es para nada el obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Eso no es cómodo. El Señor nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No te engañes a ti mismo, dice. Versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Y nota cómo usualmente el mundo nos crea este concepto de que buscar a Dios, obedecer a Dios es aburrido, es algo desgastante, es algo que es más carga que beneficio. Y sin embargo el Señor nos dice en su palabra, oye, hay gozo, eres bienaventurado en seguir a Jesús, en obedecerlo, en hacer lo que Él te está pidiendo. Tan importante y real es obedecer los principios bíblicos que el Señor una y otra vez en su palabra nos dice y nos llama a obedecer. En ningún momento el Señor en la Biblia nos muestra que se conforme con que le hagamos el favor de leer la Biblia. Se trata de comprenderla y obedecerla. Cada versículo que leas, cada pasaje, cada capítulo, cada libro que leas en las Escrituras es para que obedezcas algo. Nada está en la palabra de Dios solo para entretenerte, para informarte, nada. Cero. Todo, cada palabra, cada cosa que el Señor expresa en su palabra implica algún tipo de obediencia de tu parte y de la mía. Para eso el Señor nos dejó su palabra. Piénsalo, incluso en los principios que encontramos en las Escrituras. Te animo a que veas un poco la historia universal, la historia de la humanidad. Y vamos a caer en esto. La palabra de Dios como tal, la Biblia, la enseñanza de Jesús, determinó gran parte, determinó las bases de la cultura occidental en cuestión de leyes, ¿sabes? Y se trata de leyes, de obedecer. Y si no se obedece esto, hay castigo. ¿De dónde surge que es un delito asesinar a alguien? Porque algún ser humano, algún filósofo pensó que esto sería correcto. No, porque Dios es quien determina que Él es dador de vida y Él en sus mandamientos nos dice efectivamente que está prohibido asesinar a alguien y que hay castigo por ello. Porque es que robar está mal. Porque si robamos algo, podemos enfrentar cargos en las leyes de nuestro país y en cualquier parte del mundo occidental. ¿Por qué? ¿Porque a alguien se le ocurrió? No, todo esto tiene su trasfondo en la palabra de Dios, en la Biblia. Y se trata de obedecer. Y si no, hay castigo. Se trata de obedecer. Las sociedades, cuando se basan de esta manera en los principios emanados de la palabra de Dios, funcionan. Cuando no, hay problemas. Se habla incluso en términos no cristianos, en términos seculares, se habla de una cultura judeo-cristiana, que es lo que ha modelado precisamente las sociedades y las leyes cuando las sociedades funcionan, ¿sí? Teológicamente podríamos encontrar debate entre si existe algo como judeo-cristiano. El punto es que como sociedades se ha determinado el funcionar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y cuando esto no se lleva a cabo, hay problemas. A nivel personal es lo mismo. Necesito conocer la palabra de Dios y obedecerla. Sigo a Jesús cuando obedezco su palabra. Leer la Biblia, iglesia, termina
cuando la obedezco. Leer la Biblia no termina cuando cierro un libro. Leer la Biblia, necesito grabarme, termina en el momento en que yo doy un paso para obedecer lo que leí. Ahí termina ese proceso, por plantearlo de alguna manera. Leer la Biblia termina cuando la obedezco. El objetivo de seguir a Jesús, recordemos, lo mencionábamos la semana pasada, el objetivo de seguir a Jesús, si lo queremos plasmar de forma sencilla, el objetivo de seguir a Jesús es conformarme a su imagen. Conformarme a su imagen. Aprender a obedecerlo en todo, no en lo que yo quiero, no en algunos aspectos de mi vida, aprender a obedecer a Dios en todo. Así que, ¿quieres seguir a Jesús? ¿Quieres ser su discípulo? Es una pregunta para ti y para mí el día de hoy. ¿Quieres realmente seguir a Jesús? ¿Quieres ser su discípulo? Necesitas poner tu fe en Jesús, tomar la decisión de poner tu fe en Jesús para salvación, arrepintiéndote de tus pecados, creyendo en su sacrificio, y necesitas leer y obedecer la palabra de Dios. Poner tu fe en Jesús para salvación, ya está. Él ya hizo la obra completa. Pero si hablamos de tú seguir a Jesús, definitivamente necesitas también leer y obedecer su palabra. No conformarte con lo que te enseñaron de Dios. Con la mejor intención, tus padres y los míos pudieron habernos dicho mentiras, con la mejor intención, porque ellos lo creyeron. Es muy ingenuo para un adulto, es diferente a un niño, pero en el caso de un adulto, y aquí habemos puros adultos, es ingenuo pensar, creo esto porque es lo que me enseñaron mis padres, lo que sea, la religión que sea, X o Y, la que sea. Necesito tomar una determinación de qué hago con Jesús. ¿Lo voy a seguir? ¿Lo rechazo? ¿Lo veo de lejitos? Si decido seguirlo, sí o sí, necesito leer la Biblia y obedecerla. Como iglesia tenemos un programa de discipulado. Buscamos precisamente basarnos en la palabra de Dios. No se trata de dar clases. No buscamos eso. Si solo fuera una cuestión de dar clases para nosotros, entonces probablemente haríamos un instituto bíblico o te recomendaríamos, deberías ir a tal instituto bíblico. Y no estoy diciendo que eso sea malo, son herramientas, pero no es nuestro enfoque el dar clases. Nuestro enfoque es mostrarte la palabra de Dios y repetir de parte de Dios ese reto de decir, obedécela. De eso se trata, seguir a Jesús. En nuestro programa de discipulado y en la decisión misma de seguir a Jesús, se requiere establecerse en la palabra de Dios. Establecerse en la palabra de Dios. No ir a la palabra de Dios de vez en cuando hay problemas, cuando quiero buscar algún pasaje para felicitar a alguien. Es establecerte en la palabra de Dios, plantarte en la palabra de Dios. Esto es diario, debe ser diario y te retamos y te invitamos con todo amor a que diariamente vayas a la palabra de Dios. Entendiendo que Dios mismo escribió ese libro, no es cualquier libro entonces. Es una carta en que Dios se te presenta a ti, te muestra quién es Él, su carácter, cómo es Él. Y te dice a ti y a mí, claramente, quiero esto de ti. Cuando leemos la Biblia no tenemos pretexto de pensar qué es lo que Dios querrá de mí, qué deberé hacer, qué es lo bueno y lo malo. Nos queda claro. Necesitamos establecernos en la palabra de Dios. Aquí hay otra decisión entonces que puedes tomar. Si somos honestos tú y yo, puedo decir esto. Tú y yo podemos mejorar en el cómo nos acercamos a la palabra de Dios. Tú y yo, todos nosotros. Incluso si eres alguien que dice, bueno, la verdad es que sí, honestamente, sin soberbia, yo sí estoy leyendo todos los días, aún ahí te aseguro algo puede mejorar. Así que tú y yo, en la etapa en que nos encontremos en este sentido, estoy seguro de que podemos hacerlo mejor. Necesitamos establecernos en la palabra de Dios de forma diaria. Si no lo haces tan seguido, analiza qué es lo que pueda funcionar. No nos vayamos a los extremos. Analiza qué te pueda funcionar. Tal vez un capítulo diario.
No quieras ponerte a leer pases de nada, a leer 10 capítulos diarios. No tendría algo de malo si lo haces. Lo que quiero decir es que seamos realistas. Y tal vez empieza por un capítulo diario. Tal vez determina un tiempo, 5 minutos. Oye, es mejor que no hacer nada, ¿verdad? Y tal vez 5 minutos aparto para leer, siendo consciente, poniendo toda mi atención, haciendo a un lado los dispositivos, no distraerme con nada. Voy a escuchar lo que Dios quiere decirme el día de hoy. Es una buena práctica al inicio del día. Puede ser en cualquier momento. Tú analízalo. El punto es que sea diario. Y te digo algo, hazlo en orden. Hay muchos planes para leer la Biblia en tiempos determinados, leer la Biblia en un año, en 3 años, lo que quieras. Podemos encontrar muchos planes. Muchas veces no es que sean malos estos planes que están ahí en internet o en las aplicaciones, no es que sean malos, pero fíjate, a veces es ir de un lado a otro. Lee un poquito del Antiguo Testamento, lee un poquito del Nuevo y regrésate al Antiguo e ir saltando así. No es lo mejor, porque la Biblia es como un libro, una novela, por decirlo de alguna forma, es como una película en el sentido de que hay un inicio, hay un punto climático, hay un final, ¿cierto? Y otra vez, como adultos, es ingenuo pensar que vamos a entender algo saltándonos del final para atrás y me voy en medio. La verdad es que no funciona esto. Toma una determinación, lee la Biblia en orden, en orden. Sea que empieces en el Nuevo Testamento, empieza en Mateo, sigues de largo, llegas a Apocalipsis y tal vez puedes empezar ahora en Génesis o empieza en Génesis, pero lleva un orden y que siga de largo, ¿sí? Porque queremos comprender la palabra de Dios para obedecerla. Necesitamos plantearnos la idea de leer a corto o mediano plazo, leer la Biblia completa. Es algo trágico cuando tenemos situaciones en que tal vez alguien que sí ha puesto su fe en Jesús, pasan 5, 10, 50 años en que esta persona ha estado en la iglesia, ha estado conociendo a Jesús a medias, pero nunca ha leído la Biblia por completo. Es un sinsentido. No puede ocurrir esto, iglesia. Necesitamos plantearnos entonces la meta realista a corto, mediano plazo de leer la Biblia por completo. Y cuando termines, vuélvela a leer. Y así por lo que reste de nuestra vida. Necesito aterrizar la palabra de Dios a mi realidad. Eso es lo que buscamos en el programa de discipulado. Eso es lo que buscamos compartirte si es que tú decides seguir a Jesús. Porque se trata de aterrizar su palabra a tu realidad, a la mía. ¿Sí? En el discipulado decíamos, no se trata de lecciones, llevamos un número determinado de lecciones. Y en el programa de discipulado buscamos transmitir, esto es complicado porque somos humanos, pero buscamos transmitir el que no se trata de lecciones, sino de que aterrices la palabra de Dios a tu vida real. De tal forma que si algo se te atora en el camino, si en un punto dices, bueno, esto se escucha bien, pero la verdad es que no quiero obedecerlo en este momento, está bien, es tu decisión, pero no vamos a continuar el discipulado. No tendría ningún caso. Más bien hacemos un alto y te ayudamos a que trates ese asunto con Dios. Porque se trata de seguir a Jesús, no se trata de escuela. Necesitamos ir a su palabra y que su palabra impacte nuestra vida en la realidad, no en las ideas, no en lo abstracto, sino en la realidad. Y el Señor nos muestra cuando debemos arrepentirnos de algo y hay que hacerlo, y nos muestra cuando debemos pedir perdón por algo y debemos hacerlo, y nos muestra pasos específicos que Dios quiere que demos en el camino. Él es quien nos muestra, oye, si has decidido seguir a Jesús, el primer paso, el siguiente es bautizarte, por decir algunos ejemplos. Buscamos en el seguir a Jesús que aprendamos tú y yo a escuchar su voz y distinguir su voz entre todas las voces que buscan decirte qué hacer, algunas con buena intención, otras con mala intención. Distinguir la voz de Jesús de la voz
de Satanás. Y puede parecer como, híjole, escucha hasta blasfemo, ¿cómo voy a confundir la voz de Jesús y la de Satanás? No, es muy fácil, es muy común. Si yo no voy a su palabra, no conozco lo que Dios me dice en la Biblia y no lo estoy obedeciendo, fácilmente alguien puede pararse aquí, hablar bonito y tú creer que eso viene de Dios y en realidad viene de Satanás. Alguien en tu familia, en las amistades puede darte un consejo que tiene toda la lógica y puede ser Satanás y no Jesús. Y si tú no estás conociendo entonces lo que Él te dice, quién es Él a través de su palabra, bien fácil que te puedes engañar. Leer la Biblia sin obedecerla con el corazón correcto, por otro lado, también puede ser dañino. Repito esto, leer la Biblia pero sin obedecerla con el corazón correcto, puede incluso terminar siendo dañino. ¿De qué manera? En creer que porque tú y yo sabemos mucho de la Biblia, entonces ya estamos del otro lado. No, hombre, me sé como 70 versículos de memoria, te puedo recitar esto y el otro. Dime qué pregunta tienes, yo te lo digo. Y terminamos más bien siendo soberbios, lejos de Dios. Y terminamos mostrando al mundo lo que no es seguir a Cristo. ¿Sí? Y debemos cuidar eso. Se trata de leer la Biblia, comprenderla y obedecerla. Si no, no está completo el asunto. La Biblia no son solo mandamientos. No es una carta de mandamientos, vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto, y no vas a hacer esto y esto otro. No es solo mandamientos, es una carta para conocer mejor a Dios. Y conocemos mejor a Dios a través de Jesús. Se trata de conocer mejor a Dios. Dice Juan 5:39, eso lo expresó el mismo Señor Jesús. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Ok, aquí vamos a un nivel más. No hablamos de solo leer fríamente. Escudriñar conlleva inquirir, buscar, investigar. Va más profundo. Una cosa es, abro la Biblia, leo de corrido, ok, escucha bonito, ya está. Otra es, voy a abrirla, a ver, voy a acercarme a ella entendiendo que es Dios hablando a mi vida. A ver, voy a poner toda mi atención. Voy a buscar usar el raciocinio que Dios me dio para relacionar las cosas que voy leyendo, para comprender la progresión de lo que Dios va haciendo en el mundo expresado en su palabra. Escudriñar quiere decir inquirir, buscar, investigar. Va más profundo. Digo, si no has leído la Biblia, empieza por leerla, empieza por abrir. Pero ve teniendo esta mentalidad de realmente quiero comprenderla, realmente quiero entender. Y para ello no requerimos que vayas a algún seminario, son herramientas y si lo haces está bien. Pero en ningún lugar de la Biblia se nos dice que tú y yo para comprender y obedecer su palabra necesitamos ir a un seminario teológico. En ningún lugar de las Escrituras se nos dice que tú y yo necesitamos ser expertos en el hebreo, el griego y el arameo usados en la Biblia. No, solo se trata de lee, pon atención, investígalo ahí mismo, créelo y obedece. Así de sencillo. Leemos y escudriñamos para conocer a Dios y obedecerlo. Leo la Biblia para conocer a Dios y obedecerlo. Que esa sea tu mentalidad a la hora de leer la Biblia. Leo la Biblia para conocer a Dios y obedecerlo. Escudriño la Biblia para conocer mejor a Dios y obedecerlo con más convicción. ¿Sí? Leo para conocer a Dios y obedecerlo. Escudriño para conocerlo mejor, para conocerlo más profundamente y obedecerlo con más convicción. Nos conviene a ti y a mí, entonces, tomar la determinación de establecernos en la palabra de Dios.
Un predicador, Jeff Adams, mencionaba algunas cosas, algunos consejos para ir a la Biblia y comprenderla. Decía, por ejemplo, necesitamos desaprender lo que el hombre nos ha enseñado. Para ir a la Biblia y comprenderla, necesitamos desaprender lo que el hombre nos ha enseñado. Eso es importantísimo. Tú y yo, es lo más natural, es lo más natural. Tú y yo tenemos ciertos prejuicios, y no hablamos de prejuicios de otras personas, sino en términos de conceptos e ideas. Tú y yo tenemos ya ciertos prejuicios, tenemos cierto trasfondo, cierta cultura que traemos, dependiendo de nuestra familia, de nuestra formación académica, laboral. Conforme vamos avanzando en la vida, nos vamos formando ideas de las cosas, ¿verdad? No podemos llegar a la Biblia con esa carga. Necesitamos soltar eso, ¿sí? Si voy a la Biblia de acuerdo a las ideas que me enseñaron mis padres respecto a Dios, mis padres no son Dios. Es probable que se equivocaron de una u otra manera, los tuyos y los míos. Es lo más natural. Y no puedo venir a la Biblia para buscar comprenderla de acuerdo a lo que a mí me enseñaron, de acuerdo a lo que he experimentado en la vida. No, necesito ser consciente de eso, soltarlo a Dios y decirle, Señor, quita todo eso de mí. Quiero venir a tu palabra y comprenderla tal como tú me la estás revelando. ¿Sí? La Biblia no es difícil de entender, menciona Jeff Adams también. Nosotros la hacemos difícil al no creer cada palabra que leemos o al buscar explicarlas a partir de pensamientos humanos externos a la Biblia. No es tan complicada como tú y yo creemos y nos han hecho creer. No, es un libro escrito en nuestro idioma, de forma clara. Ciertamente podría alguien escribir algo en un sentido confuso, ¿verdad? No, el Señor es claro. ¿Hay ciertos pasajes difíciles de entender? Sí, sí los hay, pero son contados, ¿sabes? El resto de las escrituras es algo sencillo de comprender para ti y para mí. Requiere leer, escudriñar, obedecer. Primera los Corintios 8:1. Y pensemos entonces, quiero mencionar tres cosas que te animaría a considerar, tres cosas necesarias a la hora de ir a la Biblia para buscar comprenderla y obedecerla. Tres cosas que creemos son necesarias. La primera, expresada en 1 Corintios 8:1, dice, el conocimiento envanece. Pablo escribe esto a la iglesia en Corinto. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esto es muy profundo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No estoy diciendo que no conozcamos, que no leamos, que no investiguemos. No, lo que se nos está diciendo es, si tu enfoque está en el conocimiento, y traspasemos eso a nuestro tema en la palabra de Dios, aplica en todas las áreas de la vida donde implique algo conocimiento, pero hablamos de la Biblia. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si tu enfoque es conocer, si tu enfoque es quiero ser un teólogo al respecto, quiero conocer por conocer lo que dice la Biblia, no te va a servir. Y más bien, una tentación es que esto te envanezca. Cuando tú y yo vamos a la Biblia, la leemos, escudriñamos y obedecemos, el resultado es que el Señor nos hace humildes, porque nos damos cuenta quién es Él, porque somos más conscientes de quiénes somos tú y yo, y esto nos hace humildes. Por el contrario, cuando tú y yo vamos a la Biblia y nos conformamos solo con obtener conocimiento, esto nos hace soberbios. Nos hace soberbios. Pasamos de largo quién es Dios en realidad, quién soy yo, y entonces pienso, bueno, conozco mucho de la Biblia. Y terminamos siendo soberbios, envaneciéndonos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. No se trata de adquirir conocimiento, sino de amar. ¿Amar a quién?
Mateo 22, versículos 36 al 39. Dice, Maestro, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero acercarme correctamente a la Biblia, ¿ok? Necesito comprender y aceptar que no se trata de adquirir conocimiento, sino de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Si voy a la Biblia, entonces con esta idea, voy a entender que no se trata de conocimiento, sino de amar. Voy a buscar el amor de Dios que Él tiene por mí. Y esto me va a ayudar a yo amar a Dios por sobre todas las cosas. Y esto me va a ayudar a amar a mi prójimo. Es decir, tú y yo podríamos tener un bonito discurso de que leemos, escudriñamos las escrituras como los demás grandes teólogos en el mundo, pero si tengo problemas con los demás no resueltos, si en mi actitud más bien soy causa de problemas a otros en la iglesia, mi familia, mis vecinos, el trabajo, entonces olvídalo, realmente no estás escudriñando ni obedeciendo la palabra de Dios. Es incongruente que yo me sepa toda la Biblia de memoria y tenga problemas y provoque problemas y no resuelva conflictos con los demás, con las personas a mi alrededor. No hay mucho que pensarle. Estas cosas son necesarias. Leemos y escudriñamos para conocer a Dios y obedecerlo. Para conocer a Dios y obedecerlo. El objetivo entonces de seguir a Jesús es conformarme a su imagen, aprender a obedecerlo en todo. Se requiere la Biblia, sí o sí. No solo es un elemento central en las ideas, no, realmente te decimos y te retamos a que leas la Biblia, a que no creas lo que aquí se te dice, ni en ningún video en YouTube, ni en ningún lugar, ni lo que te han enseñado. Yo te diría, pon en tela de juicio todo eso, incluso lo que has escuchado aquí, hasta que tú leas la Biblia y compruebes si realmente Dios dice tal o cual cosa. Se requiere la Biblia para conocer a Jesús y obedecerlo. Se requiere escudriñarla para conocerlo aún más y obedecerlo con más convicción y pasión. Cuando sigo a Jesús, busco incluso que otros le sigan. Y puedo decirles, es por aquí. Yo voy siguiendo a Jesús, mira, vente aquí a mi lado, vamos. Se trata de seguir a Jesús, de ser sus discípulos. No solo fans, ¿verdad? No solo activistas, no solo personas religiosas en contraposición a alguien ateo. Realmente no se trata de eso. Se trata de que tú y yo tomemos la decisión de seguir a Jesús. Leer la Biblia, recuerda, iglesia, no termina cuando la cierro, termina cuando la obedezco. Sigo a Jesús cuando obedezco su palabra. Sigo a Jesús cuando obedezco su palabra. ¿Qué tanto estás ocupado en obedecer su palabra? Eso te va a mostrar qué tanto estás ocupado en seguir a Jesús. Para eso es que leemos su palabra.